Este día viernes, un caluroso saludo a quienes están viendo esta hora nuestra señal de Televicentro en el Ecuador y el mundo entero. Aquí estamos, mi querida Ali. ¿Cómo estamos? Robert y Anita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes en esta primera emisión del Comercio TV en este día viernes, así que vivirlo con energía, dispuestos a escuchar todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Hay mucho para compartir, tenemos 2 horas enfrente, así que póngase cómodo, disfrute de un buen desayuno y sobre todo la actitud positiva para enfrentar el reto de vivir un día más. Así que comencemos. Vamos a iniciar y les contamos que un hombre de 60 años murió en el sur de Quito tras ser atropellado por un bus de transporte público. Las autoridades investigan las causas de este accidente. Así quedó una de las unidades del corredor suroccidental luego de que se impactara contra un hombre de 60 años. El transporte se encontraba en su carril por la avenida Mariscal Sucre, en el sector de la Mena 2, cuando de repente un señor se cruzó por la calle en donde no habría paso cebra ni semáforo. El vehículo no pudo frenar a tiempo y lo atropelló. El adulto mayor perdió la vida. Familiares que llegaron al sitio a reconocer el cuerpo del difunto se arrodillaron en medio de la vía para abrazar a su ser querido. Autoridades informaron que el conductor del transporte urbano fue detenido para investigaciones. El lugar donde se suscitó el hecho fue inspeccionado por varios equipos de emergencia. Mientras tanto, los ciudadanos piden a la Agencia Metropolitana de Tránsito un rompevelocidades o un puente para los peatones. Siempre se da accidentes, un rompevelocidades, por lo mínimo, ya que no le pueden poner un control. Todo el carro me pasa a toda velocidad. También hacen un llamado a los transportistas a que manejen más despacio para evitar este tipo de desgracias. Conductores deberían ser responsables, que lo que pierden están matando a una persona. Con cámara de Francisco Corella, informó Valeria Navarro. 2 personas fueron detenidas para investigaciones tras el accidente registrado en el cantón Ventanas, allá en la provincia de Los Ríos. Esto fue durante una carrera de motocicletas. Un niño de 5 años de ahí resultó herido y permanece en cuidados intensivos. Vamos a contarle. En estos videos que circulan por redes sociales, se observa una carrera de motos que se desarrollaba en el centro del cantón Ventanas y el instante en que 2 motociclistas chocan y uno de ellos se impacta contra una valla metálica. Un niño de 5 años que admiraba el espectáculo resultó herido. ¡Oh, le dio el brazo, le dio el brazo! Le impactan 2 motocicletas y una viene por el lado de acá de la valla y la otra pasa por el lado de acá. De la misma velocidad que venía, destroza la valla e impacta a mi niño. A lo que la moto ingresa rompiendo la valla, mi hijo estaba detrás de la valla y le presiona su brazo. Lo tomé hacia la camioneta que estaba el bebé y salimos rumbo al hospital. Y nosotros lo que nos guiamos es bajo las medidas de seguridad que brindaba la organización del evento, que nos decían detrás de las vallas, y eso fue lo que siempre hicimos, detrás de las vallas. Pero no fue así. El menor fue trasladado hasta el Hospital Roberto Gilbert de Guayaquil. El jefe de la unidad de cuidados intensivos explicó que el antebrazo a la altura de la muñeca se cortó en alrededor de un 30%, pero no se desprendió, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Estabilizar la fractura, o sea, unir los huesos que están separados. Posteriormente se tiene que hacer reconstrucción vascular en el caso que necesite. También de nervios y tendones porque están comprometidos. En eso en algún momento se harán nuevas cirugías para tratar de reconstruir realmente todo su bracito. Hay siempre el riesgo de que se pueda perder el brazo, pero la idea es que se pueda recuperar, entonces se harán las cirugías que se necesiten. El pequeño también tiene otras complicaciones. La lesión que tiene en su pulmón, la lesión que tiene en el vaso, la lesión que tiene en el hígado, todo eso hay que hacer seguimiento. Probablemente esas son las que se tratan de no operar, pero si se necesita habrá que hacerlo. El jefe policial de la subzona Los Ríos indica que la carrera contaba con los permisos. Se autorizó por parte de la Intendencia un permiso a fin de que se realice una exhibición y carrera de motocicletas. Lamentablemente fueron 2 personas heridas, un adulto y un menor. Y que hay 2 detenidos para investigaciones. La persona que manejaba la motocicleta causante del hecho se encuentra así herido y se encuentra con resguardo policial. Así también el organizador también fue detenido. Además que se coordinan acciones con las autoridades para que este tipo de eventos se realicen en lugares apropiados. El público se encuentre alejado de estas carreras a fin de que estos accidentes, si ocurren entre los participantes, es un hecho fortuito, pero no que presentaba huellas de violencia.
La novedad a los vecinos de la calle Rommel Vázquez en el sector de la Nueva Aurora les llegó a media mañana. Amigos de la joven fallecida la habrían llamado por varias ocasiones y no respondía. La movieron pero tampoco reaccionaba. Fue entonces que empezaron los apuros que más tarde terminaron en abrazos y lágrimas. Ambulancias del Ministerio de Salud Pública, quienes afirmaron que posiblemente era por un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo único que tenemos hasta ahorita. Al momento las unidades especializadas están investigando todo el tema con Fiscalía. Todo habría pasado en la segunda planta de esta casa. Vecinos que observaban tras las ventanas y puertas dijeron a voz baja que escucharon música, como que festejaban algo, que los festejos duraron hasta la madrugada. El gusto de compartir entre amigos terminó de forma abrupta, se convirtió en pesadilla, en un abrir y cerrar de ojos. Habían venido a ingerir licor desde el día de ayer. Eso es lo único que nosotros sabemos, porque son versiones de los muchachos que se encuentran en la parte interna del domicilio. Varios de los que participaron de la amanecida se convirtieron en testigos claves para saber cómo se dieron las cosas. Agentes de la DINASED y criminalística levantaron huellas, evidencias y sobre todo testimonios para determinar qué pasó. Aunque de la verificación en la escena misma, el cuerpo como que no presentaba heridas ni golpes. No se aprecian huellas de dolor o evidencias que le hayan violentado a la hoyo occiso. En medio del dolor de los allegados de la joven, la ambulancia de medicina legal partió con el cuerpo hasta el departamento forense. La autopsia revelará qué mismo pasó con la joven mujer. En Quito informó Iván Casamen. Este fue ir a la ciudad de Esmeraldas. Ahí fueron sepultados los 3 menores que murieron aplastados en un derrumbe en la isla Luis Vargas Torres. El cuarto menor, que logró ser rescatado con vida, se recupera ya satisfactoriamente en una casa de asistencia. Veamos. Wilson, de 12 años de edad, fue el único sobreviviente del deslizamiento mortal que acabó con la vida de 3 de sus amigos, con quienes jugaba y se refrescaba en el río Esmeraldas, que cruza por la isla Luis Vargas Torres. El niño llegó con varios golpes al área de emergencia del hospital Delfina Torres. El paciente llegó ayer con politraumatismos por aplastamiento. Luego de la atención pasó a la unidad de menores, donde su recuperación ha sido satisfactoria. Según el jefe de servicio de pediatría, le practicaron varios exámenes. Están casi seguros que los golpes y heridas no afectaron su cabeza ni órganos vitales. El niño está estable neurológicamente. Clínicamente el paciente, yo me atrevo a decir que es un traumatismo cráneoencefálico leve. Permanecerá en observación por varios días, faltan algunos resultados, además recibirá ayuda psicológica para superar la partida temprana de sus 3 amigos. El niño está con analgesia solo por su dolor, pero definitivamente en términos generales es un niño que está estable. Mientras en el barrio los hermanos de 11 y 7 años fueron velados antes de ser llevados a su última morada, su padre aún piensa que se trató de un mal sueño del que intenta despertar. Yo saqué a mi hijo con uña y diente. Mañana es otro cantar. La angustia de sus 3 hijos, perdió a 2, no sabe qué pasó, jamás imaginó que a tan corta edad la vida iba a darles una sorpresa dolorosa. Los hermanos fueron sepultados juntos. A Alfredo y Ronnie ni la muerte logró separarlos. Yo salí corriendo cuando llegábamos a campo y comenzamos a cobar, porque me decían que mis hijos estaban ahí abajo de la tierra y de la casualidad que sí fue verdad. Horas más tarde, Robinson, de 8 años, también recibió el descanso eterno. Tal vez en el más allá se volverán a juntar para saltar, jugar y seguir en sus travesuras de niños, esas que hacían cuando salían al río sin saber que el fantasma de la muerte rondaba peligrosamente la isla Vargas Torres. Informó Iván Casamen. Y el pasado 15 de septiembre del 2018, la joven Natalia Elizabeth Subía Molina desapareció. Desde entonces su familia no tiene indicios de su paradero. Por esta razón realizaron un plantón para exigir a las autoridades competentes agilicen las investigaciones. 54 días han pasado desde que Natalia Elizabeth Subía Molina, de 33 años de edad, desapareció. De acuerdo al relato de su hermana, la joven salió de su casa en el sector de San Juan para comprar medicamentos y desde entonces no la volvieron a ver. Solo portaba la llave y dinero en efectivo. Y Natalia padece un cuadro de ausentismo con epilepsia. Es una enfermedad en la que ella pierde la conciencia y no sabe lo que está pasando. Entonces esa es nuestra preocupación como familia. El caso fue presentado a las autoridades competentes, sin embargo la familia de Natalia asegura que no existen avances en el proceso. El caso está estancado. Perdimos pistas de las cámaras que ellos pudieron de alguna manera tal vez visualizar en el momento oportuno. Pasaron muchos días y esas pistas se perdieron, entonces como si la tierra se lo hubiera tragado.
por lo cual decidieron realizar un plantón a las afueras de la Fiscalía número 2 de Tránsito para exigir agilidad en las investigaciones. Vamos a seguir pidiendo a las autoridades correspondientes que nos respondan en el caso de Natalia, que nos den una pista de dónde puede estar mi hermana. La manifestación contó con el apoyo del Comité de Lucha contra Violencia, Desapariciones y Femicidios. La representante de la organización aseguró que es necesario modificar las leyes para evitar que los trámites administrativos trunquen las búsquedas. Tenemos que esperar 5 o 6 años para que puedan avanzar las investigaciones. Natalia desapareció el 15 de septiembre del 2018. La joven tiene una hija de 11 años, quien espera que regrese a casa sana y salva, informó Sofía Vintimilla. Son las 7:05 en la mañana, 6:05 allá en Galápagos. Gracias por acompañarnos. Tiempo de comentarles que una camioneta reportada como robada fue localizada por agentes de la Dirección General de Inteligencia. La misma estaba escondida en un garaje ubicado en el sector de la Ecuatoriana, esto es en el sur de la ciudad de Quito. Veamos. De acuerdo a la denuncia, al servidor judicial le sorprendieron 2 encapuchados cuando circulaba por el sector de Chillogallo. Los delincuentes lo encañonaron y sin perder tiempo tomaron el mando y al dueño lo tenían sometido en el asiento posterior. Todo sucedió el pasado 4 de octubre. Es un delito que se ejecuta de una forma mediana dentro del distrito. Nuestra problemática se fundamenta más al robo de motocicletas. El juez de garantías penales fue abandonado en una zona desolada por la avenida Simón Bolívar. Le quitaron todas sus pertenencias. El robo del vehículo fue denunciado. Agentes de inteligencia para la seguridad ciudadana de la DGI trabajaron en el caso y gracias a una fuente humana lograron llegar al sitio donde escondían la camioneta doble cabina. El vehículo se encontraba al interior de un domicilio ubicado en el barrio Nuevos Horizontes del sector La Ecuatoriana. Estaba como escondida esperando que las cosas se calmen para poder sacarla de la ciudad. Una mujer fue detenida para las investigaciones. No descartan que haya colaborado con la supuesta red dedicada al robo de vehículos en el sur de Quito. Mediante coordinación con Fiscalía, personal policial procede a obtener los documentos necesarios para ingresar al domicilio y recuperar el vehículo en mención. Según la policía, quienes se dedican a la ingrata tarea de llevarse carro ajeno tienen roles y funciones definidos. Unos se encargan del robo, otros de comercializar en el mismo círculo oscuro y los terceros en transformar el vehículo para su posterior venta. Puede existir 2 modalidades. La una es que el vehículo robado es llevado a otras ciudades para que sean clonados o a su vez sean puestos en lugares de trabajo para el ejercicio de actividades delincuenciales. El robo de vehículos así como de accesorios son delitos que están en la mira de las autoridades. En Quito informó Iván Casamen. Y detienen a 2 militares durante una operación ejecutada por la policía en Guayaquil. Los miembros uniformados están acusados de participar en varias agrupaciones delictivas dedicadas al robo. Lo dio a conocer el director nacional de la Policía Judicial e Investigación, uniformado para quien resultó penoso reconocer esta información. Lamentablemente tenemos 2 militares detenidos, un sargento en servicio activo de la FAE y un militar en servicio pasivo. Esta organización delictiva se dedicaba a asaltar domicilios, se dedicaba a ingresar a lugares comerciales y en la vía pública y también en el transporte de pasajeros. Estos malos elementos habrían aportado con logística, información y hasta ciertas herramientas que habrían facilitado el trabajo de 4 organizaciones delictivas que se encontraban operando en la provincia del Guayas. 9 armas de fuego, 114 municiones, alimentadoras, una motocicleta, 19 terminales celulares y alrededor de 1.720 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. El operativo fue denominado Impacto 19. Visitó 23 inmuebles y permitió la captura de 19 personas implicadas. Acción que se llevó a efecto durante la madrugada de este jueves. La Policía Nacional, en 2 meses de investigación, logra identificar claramente a este grupo delictivo y se llega a desarticular estas 4 organizaciones que están conformadas por ciudadanos ecuatorianos y un ciudadano colombiano. En la gestión policial también se logró la detención de un ciudadano, quien ya se encontraba con boleta por el crimen cometido en mayo pasado, en el kilómetro 23 de la vía Guayaquil-Nobol.
En este momento, este asesino se encuentra ya detenido y a órdenes de la autoridad competente. Informó José Morales. Moradores de la parroquia Pascuales, estos en Guayaquil, se encuentran atemorizados tras el intento de robo que sufrió una joven a quien le golpearon para intentar sustraerle sus pertenencias. Los delincuentes fueron puestos a órdenes de las autoridades tras ser identificados gracias a las cámaras de seguridad que captaron este hecho. Le contamos. Fueron avesados para acercarse a robar, pero el grito de una vecina no les permitió llevar a cabo su cometido. Y huyeron sin haberse sustraído ninguna pertenencia de la víctima. Sin embargo, y como quedó registrado en cámaras de seguridad del sitio, en el intento los delincuentes golpearon a la joven que se dirigía a su hogar en la parroquia Pascuales, norte de Guayaquil. No es que lo hice intencional, creo que me quedé en shock y obviamente estaba así y no quise, no aflojé el celular ni nada y ellos empezaron ahí a tirarme al piso y me empezaron a dar en la cabeza. Tras la valoración médica en fiscalía determinaron que en el ataque se utilizaron armas blancas. Se logró, gracias a la información que ellos mismos proporcionaron, interceptar a uno de los agresores que es menor de edad y esta persona, este menor de edad, uno de los agresores, dio información a su vez para poder capturar al mayor de edad, quien fue la persona a quien le propinó los golpes con el arma blanca. De su lado, la madre de la afectada aseguró que los atacantes son del sector y temen posibles repercusiones. Sé que le van a pegar a mi hija, que la van a coger. Ellas dijeron en la fiscalía eso. Y yo quisiera que me dé las medidas de amparo. Aquí en la fiscalía se le toma en cualquier momento porque la intimidación, la amenaza de muerte también es un delito, que tiene su penalidad que va hasta 3 años. En este caso también se va a hacer una investigación en contra de lo que le ha manifestado una de las madres de los agresores a la víctima. Este episodio le resta tranquilidad a los moradores de las calles Caluma y Puná. Estoy muy insegura porque yo tengo hijos que también trabajan y saben venir de noche por cuestiones de trabajo. Por aquí no es seguro, por ahí arriba tampoco porque no hay patrullaje en nada y esa parte ya es oscura. Uno de los involucrados está detenido para investigaciones, mientras que al menor de edad le dieron medidas cautelares. Podríamos estar considerando una tentativa de homicidio o un robo agravado en grado de tentativa también. Informó Adriana Peralta. Momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que el Estado ecuatoriano realizó el tercer proceso de repatriación masiva de pescadores que fueron detenidos en aguas internacionales. Y también la Asamblea Nacional suspendió la votación en el caso de Sofía Espín. Esta audiencia se va a reinstalar. Le estaremos contando al retornar en la señal de Televicentro. Una breve pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El Estado ecuatoriano repatrió a 31 pescadores que fueron detenidos en aguas internacionales y sentenciados en Estados Unidos por tráfico ilícito de drogas. Varias autoridades recibieron a los compatriotas ecuatorianos que llegaron al Aeropuerto Internacional de Cotopaxi. En un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana llegó el tercer grupo de pescadores repatriados desde Estados Unidos, donde fueron condenados por tráfico ilícito de drogas. La primera reparación masiva fue de 33 privados de la libertad que se llevó en el mes de noviembre de 2017. La segunda repatriación de 20 privados de la libertad se la realizó en mayo del 2018. Y en esta ocasión, con gran emoción, lo puedo manifestar que se logra la repatriación de 31 compatriotas que se encuentran privados de su libertad. Tras su llegada, los 31 ecuatorianos pudieron reencontrarse con sus familiares, a quienes no habían visto desde hace varios años atrás. Cuando comencé esta lucha de mi esposo, hubieron personas que no creían en mi fe, en mi sacrificio, que no creían que les devolvería la alegría a mis hijos en volver a ver a su padre. Y ahora que el sueño de mis hijos, de mis compañeras y de mis compatriotas y una meta está cumplida, puedo decir con la máxima seguridad que mi Dios existe y es justo en su momento.
El traslado de los ecuatorianos fue posible tras un convenio suscrito con los Estados Unidos. Se ha acordado con los Estados Unidos que las operaciones de traslado masivo se realicen en los meses de mayo y octubre desde el año 2019. Cabe destacar que la ejecución de este plan es un referente histórico tanto para el Ecuador como para los Estados Unidos. Esta es la tercera vez que se realiza el traslado de estas profesiones numéricas, que requiere tanto coordinación interinstitucional, nacional, coordinación con autoridades extranjeras. Informó Natalie Guerrero. 7:20 de la mañana, 6:20 allá en Galápagos. Tiempo de contarles que la Asamblea Nacional suspendió la votación que definiría el destino de la asambleísta Sofía Espín. Esta audiencia se va a reinstalar en 72 horas. Te contamos. La tarde arrancó con sorpresas. Sofía Espín había retornado al país y asistía a la sesión plenaria donde se definiría su futuro político. Futuro que dependería de la votación en la Asamblea, que tenía que definir un mecanismo para utilizar en la aprobación del informe, si una mayoría absoluta o una mayoría calificada. Y esto era crucial, pues en la primera opción se requerían 70 votos y para la segunda 91. Cosa que en ese momento era casi imposible, pero fue precisamente de la bancada de oposición, la de Creo, la que promovió las investigaciones de donde salió la propuesta. Fernando Flores decían que eran necesarios 91 votos para destituir a un legislador, cosa que molestó inclusive a sus colegas de bancada. Así es. ¿Cuál es el problema, compañero? Aquí no es un tema de que son los de izquierda o los de derecha, aquí es un problema de la Asamblea Nacional. Y tras elevarla a votación, esta recibió un respaldo mayoritario. Flores recibía aplausos de la bancada correísta. Arrancó el debate y aquí Sofía Espín argumentaba que la comisión la había dejado en indefensión, pues no se habían recogido todas las pruebas de descargo y se decía víctima y perseguida. No hice nada ilegal. Definitivamente no hice nada que no estuviera contemplado en mi labor como asambleísta y como fiscalizadora. Cosa que refutaron desde la oposición. Si la señora Espín sabría, en base a su propia conciencia, que cometió una equivocación, votaría a favor y se iría a su casa porque usted no cumplió con el mandato que le dieron esos 200.000 electores que dice que votaron por usted. Pero dentro de la asamblea estaba claro, a esa hora era casi imposible lograr los 91 votos necesarios para la destitución, por lo que María José Carrión echó un salvavidas, pedir que se suspenda la sesión hasta que la legisladora Espín remita a todos los asambleístas en 24 horas sus documentos de descargo y solo después de 72 horas se reinstalaría la votación. Y más aún de quienes hoy se han quejado reiteradamente de que no ha habido debido proceso, de que no se les ha permitido, de que no entregaron pruebas, que puedan hacerlo adecuadamente. Los correístas lanzaron sus quejas y reclamos, pero de nada sirvió. La asamblea decidió suspender la sesión hasta que los documentos sean remitidos. Habían reclamos de los legisladores. En la oposición se reconocía que a esa hora no habían los votos para la destitución. ¿Qué más podemos hacer si ya la ley no sirve? ¿Qué más podemos hacer si los argumentos legales ya sobran en la Asamblea Nacional? Los votos no habían hoy día. Y esa es la razón que se inventaron la moción previa para poder conseguir los votos. Así, la Asamblea recibe un respiro, con lo que el futuro político de Sofía Espín se decidirá en otra sesión, en la que esperan poder tener los votos necesarios para aplicar la destitución. Informó Javier Gallo. Y España dio paso al inicio del proceso de extradición del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, quien junto al expresidente Rafael Correa son considerados prófugos de la justicia. En las últimas horas se conoció también que el exmandatario solicitó asilo diplomático a Bélgica. El pasado 13 de julio, Ecuador solicitó al gobierno de España la extradición del ciudadano Pablo Humberto Romero Quesada, ex titular de la SEDAIN. La respuesta positiva de Madrid llegó el 25 de octubre, según se lee en estos documentos que fueron difundidos este jueves. Se habría decidido por parte de las autoridades españolas autorizar la extradición. Sin embargo, la defensa de Pablo Romero en Ecuador critica la divulgación de estos documentos que dice son privados y además aclara que se trata de una petición, más no de una sentencia de extradición. ¿Qué viene después de esto? Viene una audiencia de juicio de extradición en la cual existe una teoría, un debate probatorio y mucha tela por cortar. Y de esto existe una resolución judicial, la misma que es sujeta a apelación. Romero es uno de los 4 procesados en grado de autor por el plagio del político Fernando Balda, quien ve de manera positiva la posición de la Fiscalía Española. Pablo Romero
es extraditado al Ecuador, como estamos seguros que eso va a suceder. La extradición de Romero implicaría el avance del proceso de juicio en su contra, que tuvo que ser suspendido, pues el delito de plagio no puede ser juzgado en ausencia. Lo mismo ocurre con la situación del expresidente Rafael Correa, quien, según una agencia de noticias francesa, ya habría solicitado asilo diplomático en Bélgica en junio pasado. Es un derecho fundamental de cualquier ciudadano solicitar asilo en cualquier país que cree que reúnen las condiciones. De acuerdo a las fuentes del medio de comunicación, Correa habría defendido en primera instancia su solicitud, que es examinada por la Comisaría General para los Refugiados y Apátridas. Yo lo que sé es que no hay al momento la concesión del asilo por parte de Bélgica. En tanto, aún se espera conocer cuál será la decisión de la Interpol de emitir la difusión roja para la localización y captura del exmandatario. Pasado 19 de octubre, la Interpol, en una reunión que realizó en Lyon, Francia, decidió descartar la posibilidad de impulsar la alerta roja en contra del exmandatario por razones evidentes de que se está utilizando la justicia con fines de persecución política. Eso también es falso. Al no poderse defender y desvirtuar las pruebas en su contra en el plano judicial, han optado por generar falsas noticias para confundir a la opinión pública. Informó Carolina Basante. Y es que el llamamiento a juicio de Rafael Correa significaría, según varios legisladores, su muerte política. Por otra parte, quienes aún apoyan al exmandatario creen que con la decisión de la jueza Camacho se busca configurar una persecución judicial con el fin de negarle su participación en cualquier tipo de elección popular. Veamos. El pasado 7 de noviembre, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, llamó a juicio al expresidente Rafael Correa por el caso del secuestro del político Fernando Balda ocurrido en el año 2012. Yo creo que este es el principio del fin del expresidente de la República. Esta opinión, que surge de este proceso judicial en el que a Correa se le podría sentenciar hasta por 7 años de prisión, indicaron varios legisladores, ya se veía venir, debido, según ellos, a violaciones a la ley, hechos de corrupción e irregularidades judiciales que sucedieron en su gobierno. Bueno, hay un proverbio que dice: el malvado su pena dilata, pero del castigo no se salva. El asambleísta Esteban Bernal cree que en efecto el caso del secuestro de Fernando Balda es precisamente uno de los delitos por los que tiene que pagar Rafael Correa. Estamos hablando de que se utilizó dinero de los ecuatorianos para pagar a agentes de la SENAIN para que vayan y secuestren a un activista político, cometan un delito como plagio, secuestrarle. Eso realmente no puede quedar en la impunidad. De otra parte, desde el lado correísta dicen que la justicia se ha mostrado genuflexa, es decir, de rodillas hacia lo que consideran es una persecución política. El fin, auguran, es sacar a Correa de la lid electoral. Él, si fuera ahora mismo, tuviera las posibilidades de lanzarse para la presidencia de la República, está muy por encima de las cifras que tienen otros personajes, como por ejemplo el señor Nebot, el señor Lasso. Las cifras que maneja Calle dicen que el voto duro del exmandatario Rafael Correa llegaría a un 35%, por lo que le parece que la estrategia para sacarlo de las seccionales de 2019 está en lo que considera la judicialización de la política. ¿A quién puede resultar verosímil, a qué juez le puede resultar verosímil que un presidente de la República llame a un simple agente policial para encargarle secuestrar a un supuesto enemigo político? Y ante esta lectura política de legisladores de diferentes bancadas, también hay las que se muestran neutrales. El caso es de María José Carrión, asambleísta de Alianza País, movimiento que hasta hace poco Rafael Correa era su máximo líder. ¿En verdad usted cree que puede morir políticamente Correa con esto? A mí no me parece que una persona muere políticamente en un juicio. A mí me parece que una persona tiene que asumir las responsabilidades políticas. Ojalá el expresidente pueda venir al país, pueda defenderse adecuadamente, porque me parece que la defensa vía Twitter no ayuda. Las voces de la Asamblea también manifiestan que seguido a este proceso judicial vendrán otros tantos en los que aparentemente Rafael Correa habría incurrido en delitos. El peculado sería uno de ellos, informó Javier Rosero. Y la Fiscalía investiga un caso más de los conocidos diezmo en la Asamblea Nacional. En esta ocasión se involucra a la legisladora oficialista Teresa Benavides. Uno de sus colaboradores rindió su versión libre y voluntaria en el marco de una denuncia presentada por el asambleísta Fabricio Villamar. Particularmente el abogado cedeño fue obligado, para mantener su puesto de trabajo, a supuestamente colaborar con una determinada cantidad de dinero para fines políticos, para fines de organización política. ¿De qué organización estamos hablando? Alianza País.
Vamos a contarles ahora que la Asamblea Nacional aprobó una lista con los nombres ya de los nuevos candidatos para conformar la Corte Constitucional. Los postulantes son Juan Carlos Rosero, Janet Catarina Carpio, Stalin Raza Castañeda, Gladys Margot Proaño, Ider Valverde Farfán, María Dolores Miño, Raúl Yaxac Fernández, Sandra Catalina Cordero y Javier Aguirre Valdés. Aún falta por conocer la lista del Ejecutivo. El presidente Lenín Moreno tiene hasta la noche de este día jueves, o sea, hasta la noche de ayer, para presentar sus candidatos. La comisión fiscalizadora será la encargada de seleccionar a 9 de los 27 candidatos para conformar la Corte Constitucional. Y mediante un comunicado, el presidente de la República, Lenín Moreno, remitió la lista con los 9 postulantes para la integración de la Corte Constitucional, los cuales son Pablo Enrique Herrería Bonet, Ida Magdalena Molina Río Frío, Gustavo Páez Romero y Cordero, Carla Elizabeth Andrade Quevedo, Javier Cristóbal Cordero López, Hilda Teresa Núquez Martínez, Marco Antonio Elizalde Yalil, Dunia Carmita Martínez Molina y Raúl Clemente Yaquiche Licta. Los ministros Carlos Pérez de Energía y Pablo Campana de Comercio Exterior harán viajes internacionales, amigos. Esto para aclarar el panorama respecto a las propuestas incluidas en la Proforma del 2019. Se darán reuniones para atraer inversiones y por el precio del barril de petróleo. Le contamos. Que no se privatizarán, sino que se concesionarán proyectos en operación y nuevos, es la explicación que el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, da respecto al rubro de $1.000 millones que se encuentra en la proforma presupuestaria del 2019, denominado como otras concesiones. Campana explica que es por un concepto de inversión. Hemos contactado al Banco Interamericano de Desarrollo para que haga una evaluación de los activos del Estado, no para privatizarlos. La Constitución no permite privatizarlos, pero sí para concesionar, para entregar en comodato, para titularizar. Habrán figuras legales que podemos desarrollar. Dice que el primer trimestre del próximo año habrán licitaciones importantes para monetizar dichos activos. Hay cartas de interés inclusive que hemos recibido, pero si bien es cierto, la ley nos faculta adjudicar proyectos nuevos y por desarrollar de Estado a Estado, preferimos manejarlo vía licitación, que es la figura más transparente. Con el mismo objetivo, no descarta la posibilidad de un acuerdo comercial con Estados Unidos y además explica en qué línea irán las conversaciones que mantendrá en su visita con Washington en los próximos días. Recalca que hay que generar fuentes de financiamiento. A evaluar algunos temas, como por ejemplo temas sensibles para la relación comercial, temas de carácter de inversión, propiedad intelectual, compromisos que previamente han sido adquiridos, inclusive en administraciones anteriores, se van a tratar inclusive de lo que podría ser un cronograma o agenda para lo que sería un fortalecimiento de relaciones comerciales a través de un acuerdo comercial justo y equitativo. Pero él no es el único que viajará al exterior para concretar, o mejor dicho, aclarar el panorama de las propuestas que se plasmaron en la proforma. Lo hará también el ministro de Energía, Carlos Pérez. No obstante, él lo hará para una reunión con la OPEP y ver si el valor sugerido del barril de petróleo, que se consideró en el documento de un poco más de $58, refleja una cercana realidad. Y esperemos tener discusiones ahí también al respecto. Creo que tendremos una mayor claridad de lo que está pasando. En Quito informó Andrea Orbe. Y durante una larga jornada, la Asamblea Nacional, instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales suscribieron el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Con ello, aspiran mejorar cerca de 48 proyectos de ley que están dentro de la agenda del Legislativo. Con el objetivo de combatir la inseguridad, el desempleo y la corrupción, organizaciones de la sociedad civil, representantes de las funciones del Estado, gobiernos autónomos, sectores productivos, universidades y demás suscribieron el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Este es un acuerdo de todos los sectores públicos, los sectores privados, los sectores artesanales de la economía popular y solidaria, para justamente unificar esfuerzos en beneficio de los ecuatorianos. Para ofrecer seguridad, buenas condiciones económicas con empleos bien pagados y una gestión pública sobre todo
honesta. Por ello se crearon 3 mesas de trabajo en función de la agenda legislativa presentada el pasado 24 de abril por la Asamblea Nacional y que tiene relación con 48 proyectos de ley. La primera tiene que ver con economía y producción, la segunda con seguridad y desarrollo y la última, sociedad y democracia. Lo que nosotros queremos es discutir todos estos marcos legales que tenemos nosotros en camino, pero también incorporar nuevas expectativas de leyes que puedan ayudar a los sectores a reactivarse. Con los resultados que surjan de las diferentes mesas, se creará una agenda de trabajo. Estos insumos deben llegar en conclusiones y los acuerdos que cada función del Estado debe generar en función de las políticas que en los próximos meses deberán ponerse en una agenda de trabajo, sobre todo en estas ideas que hoy hemos hablado. Finalmente, todos quienes participaron firmaron el acuerdo que tiene como base avanzar hacia la reinstitucionalización del Estado. Estamos seguros tendrá efectos positivos e inmediatos en la ciudadanía. Derechos para todos durante toda la vida, una economía al servicio de la sociedad y más sociedad, mejor Estado. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a contarles que el primer mandatario, Lenín Moreno, se reunió con representantes de los jubilados, esto en el Palacio de Carondelet. En esta cita se creó una comisión especial que analizará los pedidos de este gremio en torno a la eliminación de un descuento en sus pensiones jubilares y el incremento de los mismos. Veamos. Los representantes de los jubilados del Ecuador llegaron con varias propuestas para el presidente Lenín Moreno. Aunque no todas se concretaron, dicen estar satisfechos con lo alcanzado. Y es que anunciaron que tras la reunión se acordó crear una comisión de alto nivel que trabajará en los próximos 20 días para buscar soluciones a sus pedidos. Manuel Muñoz, presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío, explicó qué es lo primero que se va a analizar. Que estudiará la posibilidad de suspender el descuento del 276 paulatinamente o simplemente después de un estudio actuarial que se lo haga, un estudio conciencioso que se haga en la comisión. Este es un descuento de 2,76% de sus pensiones para el pago de sus propios 13º y 14º sueldo, lo que aseguran sería inconstitucional. Tanto así que está una demanda en la Corte. Lo instruido el señor presidente de la República es abrir un espacio de reflexión desde lo jurídico, desde lo presupuestario, plantear las alternativas que correspondan. Otro de sus planteamientos es que se cambie la modalidad de cálculo de las pensiones para que ya no se la realice en base a la inflación. Hemos dejado planteado de que sea lo que hemos dicho siempre, una cantidad igual para todos los jubilados. Así que vamos a analizarlo, no es algo que se ha definido aún de cómo lo vamos a lograr, pero de nuevo, realizando que hay un problema, que hoy día la inflación es casi nula, y que ese aumento sería insignificante para la mejora de la condición de vida de los jubilados. Esto mientras que en torno a la deuda que el gobierno mantiene con el IES, el ministro de Trabajo Raúl Ledesma adelantó que hasta finales del presente año se cancelaría más del 64%. No hay que olvidar, esta es una deuda heredada del gobierno anterior de más de 1.250 millones, de los cuales hasta diciembre se va a haber pagado más de 700 millones de dólares. Tras estos acuerdos, el gremio de jubilados señalaron que detendrán las movilizaciones que tenían prevista para los próximos días. En Quito informó Adriana Rojas. Y los integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, reiteró el llamado a la ciudadanía para unirse a la Marcha por el Agua, que prevé llegar a Quito en los próximos días. Dicen que el objetivo es exigir al gobierno nacional que pare las concesiones para el extractivismo en la Amazonía. La marcha en pro del agua, que inició el pasado 4 de noviembre en Tundaime, provincia de Zamora Chinchipe, ya se encuentra en Cañar. En ese marco, los representantes de la CONAIE y del colectivo Yas Unidos hicieron un nuevo llamado para que la ciudadanía se una a esta movilización que prevé llegar en los próximos días a Quito. Diciendo ya no más concesiones mineras petroleras en el Ecuador. Dicen que su objetivo es exigir al presidente Lenín Moreno que cumpla lo que se ganó en la consulta popular del pasado 4 de febrero, en donde se aprobó incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Yasuní de 1.030 hectáreas a 300. Nosotros le tomamos la palabra, pero lamentablemente eso no ha avanzado y no se ha logrado en concretar y no ha avanzado a mayores cosas del tema extractivismo.
El mismo colectivo dejó entrever su preocupación respecto a un supuesto decreto en borrador que vulneraría los derechos de las personas que viven en el Ixpingo, el corazón del Yasuní. Vemos que en este decreto la zona de amortiguamiento se está quitando la intangibilidad de la zona de amortiguamiento y se hacen muchas excepciones para posibilitar la infraestructura petrolera. Con esto, además, está violando las mismas cifras que el gobierno había planteado en su consulta en febrero. A decir de Carlos Pérez, ministro de Energía, aún no hay un decreto definido para empezar con la extracción en este punto. Sin embargo, se está discutiendo el mismo y esperando además una licencia ambiental. Estamos en discusión todavía, está a consideración de la Presidencia de la República el decreto, pero lo que necesitamos ahora es incrementar a través del desarrollo de ese campo, pero la idea es terminar por lo menos en 80.000 barriles el año que viene. Que el país tiene que estar tranquilo, estamos haciendo las cosas bien, con total apego a las normas, con total cuidado al ambiente y a las comunidades que puedan haber. No ha habido avistamientos de pueblos no contactados en el área. El colectivo insiste en que lucharán para que no se intervenga en el Ixpingo ni en áreas intangibles. En Quito informó Andrea Orbe. Si usted posee un negocio y le ha asignado un nombre con un producto, ¿ha hecho lo mismo? Usted puede registrar su marca. Este trámite le ayudará a ser el único habilitado para usarlo a nivel nacional. Ponga atención a este paso a paso para poder registrar una marca. Preguntamos a algunos ciudadanos si conocen cómo se registra una marca en el Ecuador y esto fue lo que nos contestaron. No sé, no. ¿No conoce el procedimiento? No conozco. No sé, no conozco. Si usted tampoco conoce cómo hacerlo, no se preocupe, aquí le explicaremos. Pero iniciemos por lo primero. ¿Sabe usted a qué se le denomina una marca? Bueno, la marca es un signo que identifica un producto o un servicio en el mercado. Existe una gran gama de signos distintivos que pueden identificar un producto o un servicio. Entonces, estas marcas al final lo que hacen es generar una característica específica, una identificación de ese producto o servicio. Es decir, si usted le ha puesto un nombre a su empresa o emprendimiento nuevo, o si usted es dueño de un producto, etcétera, puede registrarlo. ¿Pero cómo lo hace? El procedimiento es en línea. Primero usted debe verificar que su marca no está registrada previamente ingresando a la página www.propiedadintelectual.gov.es. Ahí deberá abrir un casillero virtual y pagar $16 en el Banco del Pacífico para acceder a una lista de marcas no disponibles. Porque del contrario, si existen ya marcas idénticas o similares, lo más recomendable es que se busque otra opción. Si su marca puede ser registrada, deberá ingresar nuevamente a su casillero virtual, llenar un formulario con todos sus datos y finalmente pagar una tasa de $208 en el Banco del Pacífico. El pago se puede diferir y su marca quedará registrada como suya durante 10 años. Bueno, los beneficios inmediatos son que adquiere el derecho al uso exclusivo de ese signo distintivo de esa marca del producto o servicio en todo el territorio ecuatoriano. Si necesita asesoría más personalizada, puede acudir a las instalaciones del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, ubicado en la República y Diego de Almagro. El trámite se demora alrededor de 4 o 5 meses para obtener el registro de marca y tendrá que ser renovado cada 10 años. En Quito informó Andrea Orbe.